ver. ¿Sabes cuántos padres quedaron sin sus hijos y cuántos hijos quedaron sin sus padres? La vida se le fue en un momento. La vida se va en un momento. Veía la historia de un padre que estaba con su familia y bajó a buscar algunas cosas para ellos. Y cuando retornó, cuando venía retornando, lo agarró el movimiento sísmico. Cuando llegó, todo el edificio cayó. Y ha sido milagroso que todavía hasta ayer consiguen gente con vida. No saben cómo, pero consiguen gente con vida. Después ya de 22, 23 días de este desastre. Y que nosotros podamos venir a la casa del Señor y a veces ni nos importa la adoración, ni nos importa el mover. Ni siquiera somos a veces agradecidos con Dios. Me da una tristeza profunda. Porque a veces no entendemos, ni siquiera como padres, la responsabilidad que nosotros tenemos. Ni a veces entendemos como jóvenes. Creemos que tenemos la vida comprada. Y yo quisiera preguntarle, Laura, tú que trabajas en el hospital, a cada rato se escucha un bebé recién nacido que murió. Y pudiéramos decir, está empezando la vida, pero muere. Nadie tiene la vida comprada. Pero sí necesitamos hacer algo. Les vuelvo a repetir el verso de Eclesiastés capítulo 9, verso 10. Esto marcó mi corazón. Porque lo que necesitas hacer, tienes que hacerlo ahora. Después de muerto, póngamelo ahí de nuevo, por favor. ¿Quién tiene la vida? Ninguno de nosotros tenemos. Ahí dice, ay, qué pavoso el pastor, pero usted y yo salimos de la puerta y no sabemos, o no sabemos realmente si estando aquí. ¿Lo tienes ahí, hija? Eclesiastés capítulo 9, verso 10. No se me vaya el grupo todavía. Lo lee conmigo, por favor. 1, 2 y 3. Esos días nos hemos dedicado a enterrar gente. Y les vuelvo a decir, si volvieran a vivir, usted le preguntaría, si le quitas un poquito de medio, usted le preguntaría a ellos, ¿qué quisieras hacer? Después que Cristo resucitó y Tomás metió la mano en el dedo, más nunca se escucha de Tomás, sino que lo que hizo fue predicar. Eso es lo que dice. O sea, el tipo mató todas sus dudas aquí y listo, comenzó a hacer lo que tenía que haber hecho, mientras que tuvo 3 años y medio atrás de Jesús viéndolo hacer milagros y todavía no creía. Yo quiero que en este momento tú te dediques realmente. Dame 3 minutos, pero dedícate de verdad a adorar a Dios. La Biblia dice, Dios no oye al pecador. O sea, usted y yo por derecho no tenemos, Dios no nos escucha. Así, literal, dice la Biblia.
La Biblia dice, Dios no oye al pecador. No lo oye. ¿Cuántos son pecadores aquí? No lo oye. Entonces pudiéramos preguntarnos, si somos pecadores, entonces Dios no nos escucha. Pues Dios hace un parámetro y dice, pero al que es temeroso de mí, no de mí Jackson, sino de él, a este Dios oye. Si alguno es temeroso de Dios, a este Dios oye. ¿Cuántos temerosos hay aquí? Así que levante sus manos. Y no es una canción nada más, es una adoración desde el corazón. Abra sus labios, no vamos a cantar. Abra sus labios y comience a adorar a Dios. Y adorar no es cantar. Adorar es que usted exalte el nombre del Señor. Adorar es que usted le diga, Señor, te bendigo en esta mañana. Y adorar es que usted en esta mañana o en el día que usted está, cuando usted lo vea, levante sus manos y comience a declarar la grandeza del Señor. Adorar es que con todo el corazón abramos nuestros labios. Adorar es que con todo el corazón nosotros rindamos nuestras vidas al Señor. Adoración es que nosotros hagamos las cosas bien. Adoración es que nosotros caminemos en lo justo. Adoración es que caminemos en lo recto. Adoración es que rindamos nuestras vidas al Señor. Que lo que Dios nos está mandando a hacer lo podamos hacer. Adoración es que nosotros podamos ir ante su presencia. Adoración es que nosotros nos levantemos. Adoración es que adoremos. Adoración es que estemos ahí para Él cuando nos necesite. Adoración es estar en su presencia. Adoración es estar allí y diciéndole, tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Adoración es que tú levantes su voz desde tu corazón y le digas al Señor lo que Él representa para ti. La verdadera adoración es que cuando dice la palabra que adoremos en espíritu y en verdad, es cuando adoramos al que es la verdad, al que es la vida, y empiezan a ocurrir cosas maravillosas. La palabra del Señor dice que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Entonces cuando hay adoración, cuando hay alabanza, Él empieza a estar, 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 Él empieza a estar. Muchas veces, escúchame, tú sabes, muchas veces yo he tenido que volver a comenzar a cantar y adorar. Y usted puede decir, es que los adoradores no hicieron su trabajo. Los adoradores hicieron su trabajo. El problema es que el pueblo no se incorporó a la verdadera adoración. Es que estoy sentado en una silla únicamente para ser un espectador. Y Dios no va a usar espectadores. Dios va a usar gente que le adoran en espíritu y en verdad. ¿Y por qué la tierra está así golpeada? Porque la Biblia dice que es la hora de la manifestación de los hijos de Dios. No es casualidad que en Venezuela haya sentido este golpe. No es casualidad que Guatemala haya sentido un impacto. No es casualidad que México haya sentido impacto. No es casualidad que Latinoamérica esté pasando por esto. Es que Dios está diciendo, hijos, les estoy marcando el camino, porque voy a manifestar mi gloria con aquellos que son mis hijos. Espíritu de Dios, mamá. Vamos, adórale. Vamos, adórale. Háblale a Él. La iglesia en pleno, háblale al Señor. Iglesia en pleno, háblale al Señor. Iglesia en pleno, háblale al Señor. Oh, mamá. Hay que manifestar. Hay que manifestar.
es el reino tuyo. El poder tuya es la gloria por siempre. Amén. Vamos, dígale fuerte. Tuyo es el reino. Vamos, dígalo. Vamos, dígalo, dígalo fuerte. Vamos, levante sus manos, levante su voz, dígalo. Por última vez en ese momento, vamos, dígale. Levante sus manos y dígale: gracias, Señor, por tu misericordia para mí en esta mañana. Tú eres bueno para conmigo, Señor. Amén, amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Puede sentarse. Dígale al que tiene al lado: tiempo de creer. Ay, con ese ánimo, dígale: tiempo de creer. Tiempo de creer. Diga conmigo: tiempo de creer. Así que es tremendo cuando podemos ver lo que Dios quiere hacer. La palabra del Señor dice que la tierra gime por la manifestación de los hijos de Dios. Lo que estamos viviendo en las naciones de la tierra tiene que ver con un gemir de la tierra, y eso es una provocación. Diga conmigo: provocación. Que yo me active. No. Es tremendo. Diga conmigo: es una provocación. No, pero con ánimo, como que usted comió realmente. Diga: es una provocación de Dios para que yo me active. Entonces, por eso es que hay tiempo para creer. La palabra del Señor, les he venido hablando todos estos tiempos de lo que Dios está haciendo y lo que Dios quiere hacer. Muchas de las cosas que están allí manifestadas tienen que ver con lo que Dios quiere hacer, y para que el cumplimiento de la palabra se cumpla en nosotros. Es tremendo porque nosotros podemos ver cómo la tierra está gimiendo, cómo la tierra está. Pero me da mucho dolor, lo voy a decir públicamente de nuevo, me da mucho dolor porque la gente está entretenida en sus propias cosas y no está. Por ejemplo, yo haría, esto lo van a transmitir, pero no pasen la cámara hacia aquel lado, solo le dejan hacia mí. Por favor, ¿quiénes están predicando la palabra?
Nos damos cuenta que solo es un 10%, un 15% lo que predican. ¿Cuántos se están comiendo todos los días? Levante la mano para ver. No, levante la mano, obedezca. Si usted no come, se muere. ¿Verdad? ¿Cuántos se están comiendo? Levante la mano todos los días. ¿Por qué? Porque para usted el comer se convierte en una necesidad. Pero el predicar no es una necesidad. Entonces Dios dice: voy a mover los cimientos para que tú prediques. Voy a mover todas las cosas alrededor tuyo y alrededor mío para que tú comiences a predicar. Y es cuando vemos situaciones. Yo decía en esos días que como no nos pasó nada, nosotros seguimos siendo los mismos. Pobrecitos los de La Guaira, pobrecitos los de los edificios de aquí, de Costa del Sol, pobrecitos la gente de allá de Los Mangos, pobrecitos la gente, porque gracias a Dios mi casa no sufrió nada, mi casa y a mí no me pasó nada, gracias a Dios por eso. Pero escúcheme, todo eso es causa para que usted y yo nos movamos en lo que necesitamos movernos. Yo podría decir hoy: ¿cuántos aquí tienen célula para predicar a Cristo? Levanten la mano, por favor. No dejen la cámara hacia mí, por favor. Nos damos cuenta que la mayoría no está. Ahora levanten la mano los que están trabajando, los que están haciendo algo para producir dinero. ¿Ve? Porque se convierte en una necesidad. Yo producí y estoy esperando que me llegue el bono. Que me llegue el bono de guerra, que me llegue el sueldo, que me llegue. ¿Por qué? Porque estoy anclado, aunque las necesidades mías las tengo que cubrir. Y ahora nos preguntaríamos: si Dios tiene que cubrir nuestras necesidades, porque nosotros cubrimos las de Él. Y es cuando a veces nosotros creemos en cosas que no debieran de estar. Así es que voy a hacer un gran paréntesis por un momento, porque nuestra familia necesita de Dios. ¿Cuántos aquí, toda la familia que están aquí, ya tienen toda la familia salvada? Levánteme la mano. No, ¿verdad que no? Todavía estamos trabajando para que algunos que no están en el Señor, y aunque le hayas dado buen testimonio, aunque le hayas dado buenas cosas, y aunque estés allí, es increíble, pero no entienden el evangelio. Y es tremendo, porque Dios está diciendo qué es lo que hay que hacer. Por ejemplo, es tiempo de creer que Dios te puede usar a ti. Diga: creer que Dios me puede usar a mí. Hoy estamos celebrando el Día del Niño. Por eso hay varias familias que no vinieron. Los niños que vinieron están arriba. Arriba sí hay bastante. ¿Ve? Yo creo que hay más que aquí abajo. Qué tremendo. Pero está bueno, porque esa es la generación que va a seguir adelante con el evangelio del Señor. Ahora, escúcheme lo siguiente. Es tremendo, porque cuando nosotros creemos lo que tenemos que hacer, no se lo dejamos a otro que lo haga. Cuando Dios nos da una señal de que tenemos que hacer algo, nosotros tenemos que hacerlo. Hoy celebramos el Día del Niño, pero a celebrar el Día del Niño no lo dejamos a que la maestra nos los enseñe nada más. No dejamos que en la iglesia nos los enseñen nada más. No dejamos que la celebración la hagan nada más que en la iglesia. Y traemos a los niños única y exclusivamente para que les celebren la iglesia, porque es el día de celebración. No, estamos aquí porque es necesario creer que Dios me va a usar a mí para la nueva generación. Ahora, miren lo que dice la palabra en el libro de Timoteo. Timoteo pasa algo muy tremendo. En Timoteo es tan tremendo que le dice que Loida y Eunice en el capítulo, en 2 de Timoteo capítulo 1 verso 5, le dice: oye, Loida, Eunice, tremendo. Ustedes han hecho una extraordinaria labor. ¿Quién la hizo? ¿Quién la hizo? Trayendo a la memoria la fe no fingida
que hay en ti. Eso le dice Pablo a Timoteo. Porque hay una fe fingida. Hay fe fingida. Hay gente que va a la iglesia, hay gente que va a todos lados, pero tiene fe fingida. Entonces es tremendo, porque la fe fingida no es una fe real. Cuando no hay una fe real, entonces no hay una convicción. Entonces le está diciendo Pablo a Timoteo, le está diciendo: mira, Pablo, Timoteo, yo sé tremendamente que tú tienes una fe no fingida, porque la fe tuya no está fundamentada en lo que ahora tú crees, en tu ideología o en lo que tú estás creyendo. Tu fe no es fingida porque tú miraste, porque tuviste ese ejemplo, porque te enseñaron las escrituras, porque estás allí fundamentado en lo que es verdadero. ¿Y quién es la verdad? ¿Quién es la verdad? ¿Quién es la verdad? Entonces dígale al que tiene al lado, dígale: tu familia tiene que estar fundamentada en Cristo, que Cristo es la roca. Entonces, si tu familia no está fundamentada en la fe, que es Cristo, y tú por tus necesidades, por tus cosas, por tus necesidades, estás haciendo cosas que a Dios no le agrada, entonces déjame decirte que puede venir viento, puede venir tempestad, puede venir y tu casa va a caer. El problema está en que la gente no está entendiendo que Cristo quiere ser el fundamento de la iglesia. Y no está hablando de eso, porque gracias a Dios esta casa local aguantó el terremoto. No pasó nada. Solo una lámina por aquí y se acomodó. Ahora mire lo siguiente. Es tremendo. ¿Por qué? Porque le está diciendo: mira, la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero. Entonces diga conmigo: hay herencia. Le está diciendo lo que habitó primero en tu abuela. O sea, aquí podemos hablar de lo que nosotros realmente necesitamos en nuestra vida. Necesitamos creer que Dios nos va a usar. Y cuando Dios nos va a usar a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros nietos. Pero necesitamos infundar o fundamentar en ellos una fe. No. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pasa de que entonces nuestros hijos ven cosas en nosotros que somos. Una cosa cuando hablamos delante de la gente y otra cosa es cuando estamos detrás de la gente. Una cosa está en que está fundamentada entonces en ti. El engaño, mentira, está fundamentada ¿en quién? En ti. Cuando hay desorden espiritual, cuando hay un desorden espiritual en nosotros, acarreamos consecuencias. Porque quienes van a sufrir son nuestros hijos. Pastor, eso era para el Antiguo Testamento, cuando dice los padres comieron uvas. ¿Cuántos han leído la Biblia? El problema es ese, que a veces no leemos la Biblia, entonces por eso es que no sabemos que podemos transmitir herencia de pequeño, cosas que a Dios no le agradan. Entonces nos estamos dando cuenta que la fe entonces comienza a ser fingida y transmitimos cosas que no debiéramos transmitir. Entonces mira lo que pasa: el cual habitó primero en tu abuela Loida, y Loida, como sí estuvo primero, enseñó ¿a quién? A su hija. No fue responsabilidad de otro. No es la que: pastor, ¿qué hacemos con este muchacho? No sé, ese es tu hijo. Pastor, no hay yo qué hacer con ese muchacho. Ese muchacho es malcriado. ¿Tú lo malcriaste? Porque somos expertos en que el pastor tiene una varita mágica, o que el pastor
como está más cerca de Dios en oración, entonces yo no sé, le llevo al pastor porque yo creo que el pastor me puede solucionar todos mis problemas. Ciertamente yo aconsejo, ciertamente yo oro, pero yo no puedo hacer nada más de lo que Dios permita hacer. Los milagros no lo hace el pastor Jackson Chirino, los milagros lo hace Dios. Por eso es tremendo cuando la palabra dice: entra a tu aposento y cerrada la puerta. Ahora tu Padre que está en los secretos, tu Padre que está en los secretos, te recompensará en público. ¿Qué significa esto? Te está diciendo que en el lugar de tu intimidad tú no puedes meter a nadie. Se los voy a aplicar un poquito mejor. Cuando yo voy a estar con mi esposa, no invito a que mis hijos entren, porque es un momento de ¿qué? Solo de ella y yo. Asimismo, entro en mi intimidad con Dios y cierro la puerta. Nadie, ni el diablo, tiene derecho a entrar. ¿Ve? Porque a veces creemos que el diablo tiene más potestad que Dios para, mira, es que me escuchó mi oración y me va a perturbar todo. Bueno, si ese es tu pensamiento, pero yo estoy creyendo que cuando yo entro en los secretos, mi oración va directamente al cielo y Dios da. Permíteme el otro. Dios da una respuesta certera. El Señor al cual usted y yo servimos tiene más poder que todos. Y todos los que tienen poder por Dios fueron dados. Satanás tiene poder, pero no tiene todo poder. Entonces hay cosas que dice: habitó primero en Loida, tu abuela, y a tu madre Eunice, y estoy seguro. O sea, muéstrame a tu mamá y a tu papá y te diré quién eres tú. Los que conocieron a Antonio Chirino, ¿cuántos conocieron a Antonio Chirino aquí? Por eso es que ahora la mayoría que conocieron a Antonio Chirino me dice: oye, pastor, cada día te pareces más a tu papá. La ventaja es que mi papá tuvo una unción. La ventaja es que yo tengo la misma unción de mi papá, pero multiplicada. ¿Y sabe por qué? Porque el día que mi papá arrancó esta carrera, no me dijo: hijo, venga, hasta aquí, te la entrego. No, mi hijo me agarró, mi papá me agarró, caminó conmigo y un día el Señor se lo llevó. Entonces me dijo: hasta aquí llegué yo, ahora tómala. Pero la ventaja es que no comencé en el lugar donde mi papá comenzó. Yo comencé más adelante porque mi papá cuando comenzó aquí no había nada, no había techo, no había casa, no había esto. Y cuando él se fue y partió con el Señor, ya había muchas cosas. No había las sillas, no había esto, no había lo otro, no había los televisores, ya estaban los aires. Pero ya que ahora estamos, mire, con mejores cosas, que usted se sienta en butaca, estamos con otras cosas, estamos allá arriba, estamos creciendo los niños, estamos creciendo. Había nada más que 3 iglesias, ahora hay 9 iglesias. Entonces la unción se está multiplicando. ¿Por qué? Porque un padre enseñó la fe correcta. Entonces vengo a decirte: cree, pero enseña con hechos. Enseña con verdad. Y a veces queremos sacar la verdad para enseñar una verdad. Sí, pastor, ¿cómo es eso? Usted quiere enseñar una verdad, pero sin Cristo. Cristo es la verdad. Es como cuando me dicen: pastor, yo quiero que me ayude. Ayúdeme a solucionar estas cosas. Y yo a veces le digo: ¿y cómo estás tú con Dios? Porque primero tienes que, como dicen los manacuchos, acomódate vos.
O sea, vamos a resolver primero la vida tuya. Porque si no te resuelves la vida tuya, no puedes resolver la de los demás. Como de repente los padres le dicen: hijo, no digas más mentiras. Y el primero que dice mentira es él. Los maestros en la escuela: no fumen, muchachos, es nocivo para la salud. Pero cuando salen al recreo, la maestra está. Le dicen: hijos, aquí ahora servimos a Dios. Y papá nunca va a la iglesia. Papá se queda. Papá menos sirve a Dios. Y quieren verdades pero sin Cristo. Y Cristo es la verdad. Es como de repente dicen: bueno, yo quiero prosperar. Pero ¿cómo prosperamos sin Cristo? ¿Cómo prosperamos si no cumplimos con el Señor en sus principios? Es como cuando decimos de repente: hija, aquí hay que estar en la línea de, acuérdese que somos cristianos, ¿oyó? Así que cuando usted se vaya de la casa, usted se va casadita. Y mamá, ¿tú te casaste? No, todavía no. Estoy en un proceso conociendo a ese hombre todavía. Pero ya duerme con él y todo, pero lo estoy conociendo. Está como los argentinos. Sí, los matrimonios argentinos tienen que conocerse 3 meses primero a vivir para ver si tienen aceptación. Si son 90 días, tienen que vivir juntos. Y ahí donde Dios entonces dice: mira, o sirves o te arrodillas ante la estatua, o dice no. Porque usted se imagina a Loida y Eunice viviendo, por ejemplo, en concubinato. A Loida viviendo en concubinato, ¿cómo se iba a casar Timoteo? O cómo se iba a casar si Loida no estaba casada, ¿cómo se iba a casar Eunice? Por ejemplo, estoy hablando verdades que son críticas en la iglesia hoy, porque estamos viendo situaciones y como no me ha pasado nada, como todavía sigo vivo, ya creo que Dios no está bravo conmigo. O sea, como no me he enfermado, ni estoy en el hospital, ni nada de eso, entonces digo: ah, Dios me acepta, mira, esto está normal. No está normal, porque te está hablando entonces de una fe fingida. Y lo que Dios está diciendo es una fe no fingida. Y es tener la verdad, es tener a Cristo. Entonces Loida y Eunice, la manera de cómo vivió, Loida le dio una bendición a Eunice. Por lo tanto, mirando en el espejo la vida de Loida y Eunice, Pablo está diciendo: aprendiste bien. Aprendiste muy bien, porque Loida y Eunice, yo tengo referencia de que lo están haciendo muy bien. Y es la referencia que hoy necesitamos. Necesitamos, porque como yo les decía, la manifestación de los hijos de Dios tiene que ser visible. Una de las cosas que yo le hablaba la semana pasada es tan tremendo, porque Dios tiene que traer de nuevo la revelación que tuvo el profeta Elías. En los últimos tiempos, la revelación más grande del último tiempo no es hambre, no es peste, no es esa. La revelación más grande está en el libro de Mateo capítulo 24. Y será predicado este evangelio del reino a todas las naciones. Y después viene el fin. Pero antes del fin hay cosas que hacer. Número 1, predicar la palabra. ¿Cómo predicamos la palabra? No solamente con lo que decimos, sino con lo que hacemos. Más hablan nuestros hechos que hablan las palabras. Usted puede saberse la Biblia completa, pero déjeme decirle que el diablo también se la sabe. Por eso el diablo le dijo al mismo Señor cuando fue tentado, le dijo: escrito está. Él se la sabe, y yo creo que muchas veces se la sabe mejor que todos nosotros, porque él habla arameo, habla griego
Y estuvo pendiente cuando se escribió todo y cuando se hizo las cosas. Por eso él aparece en la Biblia. O sea, él sabe de qué se escribió de él. Ahora, ¿qué es lo que sucede allí? Precisamente es eso. Es que necesitamos volver nuestro corazón a Dios. Y cuando volvemos nuestro corazón a Dios, entonces nos va a permitir la última unción del último tiempo, es predicar el evangelio. Y a través de la predicación del evangelio, tú harás volver el corazón de las abuelas a las madres, y de las madres a los hijos, de los hijos a las madres, y de las madres a los abuelos. Esa es la última unción. Si en casa no está pasando eso, hay algo que es extraño. No está la lección de Elías. Porque dice la Biblia que en el último tiempo él haría volver el corazón de los hijos. ¿De quién es esa unción? Esa unción viene por herencia. Y esa herencia viene desde Elías. Por eso dice que en los últimos tiempos serían con el Espíritu. Y no está hablando de que, ay, entró el Espíritu. No, eso no. Está hablando desde la convicción. Mosca con eso. Está pidiendo el Espíritu de Elías y viene un espíritu extraño. Usted, el espíritu que debe tener es el Espíritu de Dios, que despertará la pasión como la de Elías en los últimos. Pero hay un gran problema, yo no la estoy viendo. Y me tengo que meter porque ni yo la estoy viendo. Y necesito ver eso. Porque estoy viendo que los últimos días, y los últimos días en Mateo capítulo 24 está hablando de grandes dificultades en la tierra. Y yo quiero que me levante la mano el que no la está viendo. Yo iba a decir, hay un problema, hermano, usted no está viendo ni noticias ni teléfono. Porque en el mundo entero se está viviendo las noticias de Mateo. ¿Hay hambre? ¿Hay peste? ¿Hay esto? ¿Hay esto? Pero están los hijos de Elías haciendo manifestaciones gloriosas como los hijos de Elías, perdón, los hijos de Dios como los hijos de Elías, como los del espíritu de Elías. Esa es una gran necesidad hoy. Entonces es necesario que nuestros hijos nos puedan ver. Y no para manifestarle que estamos orando y decirle, yo oro, hijo, venga, hijo. No, no, es que usted ora. Usted tiene su tiempo de intimidad, pero también tiene su tiempo devocional. Usted tiene su tiempo familiar. Usted ve las cosas que Dios comienza a hacer. Ahora, mire, es tan tremendo que Dios forma una pareja, Adán y Eva. Y todo el pecado fue a través de un hombre y una mujer. Pecaron contra Dios. ¿Y quiénes se quedaron con la dentera? No, pastor, yo estoy en Cristo y estoy en la gracia. Y la gracia a mí me eliminó la ley. Yo quiero preguntar de nuevo aquí, o sea, ¿cuántos han parido aquí? ¿Cuántas mujeres han parido aquí? Parido, no cesárea. Parido. Vamos a hacer una pregunta aquí, vamos a ver. ¿Te dolió, hija? Horrible. Pues viene el varón. No. Él dice sí. Y ella dice no. Pues como tú no lo pariste. Imagínate, ¿cuántos hijos tuvo tu mamá? 8. ¿Y si tu mamá hubiera pensado como tú? No hubieras nacido. Si nos damos cuenta, mire la reacción. No, pero el parir con dolor es consecuencia de ¿qué? Y porque hasta ahorita todavía sigue, todas las mujeres que paren o que tienen cesárea también les duele. Porque hay una consecuencia de pecado. Y esa no fue que usted dijo, no, yo nací y a mí no me va a tocar esa. ¿A quienes dijeron así y no les tocó?
Entonces hay una consecuencia, hermano. Y hay una consecuencia por transmisión en generación. Así que la bendición también se transmite generacionalmente. Entonces usted necesita entender que hay una bendición generacional, pero hay una maldición generacional. Y esa maldición se transmite desde casa. Se transmite desde ahí. Le echamos la culpa a la nación. Le echamos la culpa. Usted quiere ir, vaya conmigo. Mire esto. Ay, Señor. Diga conmigo. Escuche. Pégale un gritico de aquí para allá, vamos. No quiere celebrar conmigo. Vamos a decirle que estamos con ellos. 1, 2 y 3. Nosotros hacemos más bulla que ellos. Mire esto. Qué tremendo. Vaya conmigo al primer libro de Reyes, capítulo 17. Mire eso. Mira, hija, ayúdame allí. Vamos al 16. Mire eso. Vino palabra de Jehová ¿a quién? Hijo de contra, diciendo. Tus pecados. Amén. Mire eso. Es tremendo. Porque desde el capítulo 15 y esta parte de Reyes y Crónicas hablan de los reyes de Israel y de lo que debería haber sido tremendo. Una herencia tremenda. Mire. Un padre y una madre pueden transmitir una muy buena herencia. Hay patrones de conducta que llevan. Hay gente que aún viene a Cristo y vienen con patrones hereditarios de los padres. Por ejemplo, yo me divorcio porque mi mamá se divorció y mi papá se divorciaron. Ellos no estuvieron juntos. Y yo vino por herencia espiritual. ¿Qué vino? La creación de esa maldición. Entonces, ¿qué pasa? Yo tuve un primer fracaso, un segundo fracaso y un tercer fracaso. Eso es una herencia generacional. Ahora, si no se corta, sigue el patrón. Es entonces cuando decimos, wow, papá tuvo muchos hijos fuera del matrimonio. ¿Eso me permite una herencia espiritual? ¿Buena o mala? Mala, pero tener hijos fuera del matrimonio. Los divorcios, igual. Por eso es que incluso, mire, vamos para que usted vea. Aquí le voy a preguntar a la doctora Génesis. Doctora Génesis, cuando viene por primera vez alguien a su consultorio y usted le pide los exámenes y vienen los exámenes todos, sí, le echamos la culpa al laboratorio que no los hizo bien, ¿verdad? A alguien hay que echar la culpa menos a mí. La mujer que me diste, la serpiente. Y alguien tiene la culpa menos yo. Ahora mira esto. Doctora, viene con los exámenes alterados. ¿Cuál es la primera pregunta que usted le haría? ¿Qué exámenes? Por ejemplo, glicemia. Le pregunto si es diabético o tiene familiares diabéticos. La primera pregunta que todos los médicos hacen es: ¿usted tiene tendencia? ¿Usted viene con herencia? ¿Y sabe que científicamente se acaba de descubrir que eso no se hereda?
Lo que pasa es que los padres, como comieron mal y agarraron eso, nos hicieron también que desde de pequeño comamos igual. Y la pregunta más científica es: ¿tú vienes con herencia? Claro, ¿por qué? Porque también cuando ya lo tienen, antes de que tengan los hijos, es propenso a que ya venga injertado en la sangre, en el ADN. Hasta la ciencia nos está hablando de que hay herencia. Entonces hay una situación tremenda, que entonces se está hablando acá, porque en casa, yo le quiero preguntar, doctora Génesis, otra vez. Oye, dígame, doctora Génesis, los índices de diabetes en nuestro país, en este país no, ha sido una crisis mundial después de, aún más después de COVID. Después de COVID, ¿ok? ¿Es una herencia buena? ¿El COVID es una herencia buena? Para nada. Ahora mírense, los índices han subido bastante, ¿ok? Ahora, ¿qué hace que los índices nacionales suban? Dígame. Es el resultado de que en cada casa estamos comiendo mal, y en casa aumenta uno, sube el otro, y eso en que sube en casa nos hace subir el índice nacional. ¿Qué quiere decir eso? Que si el pecado comienza en casa, se sigue el pecado nacional. Entonces, ¿qué es lo que nos está pasando? Mire, malas herencias. Diga conmigo, malas herencias. Tremendo, porque los hijos del sacerdote Elí hicieron el malo, hicieron fuego extraño, eran los que deberían. Les voy a decir algo, realmente, para aquellos que de repente dicen, bueno, eso se hereda. Yo no sé, pero si usted quiere, yo no quisiera que un malandro tuviera un hijo y el hijo se convirtiera en otro malandro. Una herencia pésima. Ahora, me gustaría que mis hijos heredaran que fueran pastor. Eso fue una herencia buena. Ahora, me gustaría que heredara, porque es tremendo cuando usted ve realmente lo que es herencia y lo que tiene que ver con adopción. ¿Ok? O sea, usted tiene a un hijo y trae todos los rasgos suyos, pero usted toma a alguien como hijo y no tiene los rasgos ni tiene la sangre, pero usted lo puede convertir legalmente en su hijo, pero el ADN no estará marcado en él. Pero después de un aprendizaje, su conducta es una conducta que llaman los psicólogos una conducta aprendida. Es absorbida. Entonces nos damos cuenta que hay una situación tremenda. ¿Por qué? Porque nosotros hemos adoptado una situación tremenda. Y el pecado de casa lo hemos convertido en un aumento del pecado de la nación. Pastor, gloria a Dios. Pero la Biblia dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pastor, pero la Biblia dice que mientras más aumenta el pecado, más aumenta la gracia. Gloria a Dios a eso. Pero usted y yo no nos podemos conformar con eso. Usted y yo debemos dejar buenas herencias a nuestros hijos. Usted y yo debemos dejar buenas herencias a ellos. Ahora mire esto. Sigamos. He aquí. ¿Qué más? ¿Qué más? Mira,
Todo comienza porque si usted lee el 16, Jeroboam hizo cosas tremendas y fue el patrón de conducta. Vamos a ver un poquito, yo se lo voy a ir narrando un poquito aquí. Vamos aquí. Mira, hizo eso. Vamos al 8. Verso 8. ¿Cómo dice? En el año del rey, Judá comenzó a ser, ¿por quién? ¿Hijo de quién? ¿Y qué más? Y reinó. Siguiente. Conspiró contra él, su siervo. ¿Y qué pasó? ¿Sabe lo que hizo? Lo que en Venezuela un momento sucedió. Un presidente salió para tratar de cuidarse en su salud y cuando vino no lo dejaron entrar al país. Y hubo un golpe de estado. ¿Se parece? ¿Se parece? Listo. ¿Tú sabes lo que hizo? Dice la Biblia que este hizo lo malo. Vamos al verso 9, siguiente, por favor. ¿Cómo dice? Vino Serí. ¿Y qué pasó? ¿Conspiró contra quién? Uno de los oficiales que tenía al mando la mitad de sus carros y reinó en su lugar. En su lugar. ¿Qué pasó con él? ¿Sabe lo que pasaba con él? Se la pasaba borracho. ¿Y qué dice? Dice que entonces, vamos al verso 13 para que usted vea. Esto sucedió a raíz de todo. ¿De quién? ¿Usted sabe de quién fueron aprendidas todas estas conductas? Si usted lee la Biblia, se va a dar cuenta que fue de Jeroboam. Mire esto. Vamos al otro, al verso 15. Ajá. 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 ¿Qué más? Sigue leyendo. ¿Y qué más? ¿Qué sucedió? Ahora vemos otro rey. Entonces, ¿quién? Omni empezó a reinar sobre Israel. Los demás acontecimientos del reinado de Israel, incluyendo, atañaron o trajeron rebelión y están escritos en el libro de Crónicas y de los Reyes. Verso 21. Y usted dice, ¿y por qué Israel es así? Entonces, mire, yo conozco en este país familias divididas por política. Yo conozco gente de iglesias divididas, iglesias por política. Y pasa esto. Esto trajo división en Israel. O sea que esta historia, como que dijo, continuará. Y pasa lo mismo. Hay un pueblo que sigue, el otro pueblo que no sigue, el otro va. Y se dividió, ¿cómo? Se dividieron en dos reinos. Y se dividieron en dos partes. Entonces uno quería reinar a este lado, el otro quería reinar al otro lado. Pero hicieron lo malo delante de Dios. Las dos partes hicieron lo malo. Entonces, ¿qué vino? Mire lo que dice. Los demás acontecimientos están escritos en el libro de las Crónicas, o sea, para que usted lea. Ahora, mira lo que dice el verso 26. 1, 2 y 3. ¿De quién? Trajeron los ídolos, trajeron las cosas, trajeron. Cuando, mire, escúcheme. ¿Cuántos tienen ídolos en su casa?
Yo tengo a uno, se llama Cristo. Ese es mi ídolo. Ese es mi Señor. Ahora, hay muchos que sí tienen. Y hay muchos que de repente nos convertimos en idólatras. Porque idolatría no es nada más tener un santo allí que digan que es santo, dice. Un muñeco de eso. No. Es todo lo que le quita el primer lugar a Dios. Ahora mira lo que trajo como consecuencia. ¿Por qué? Porque en casa enseñamos mal. Alguien enseñó mal. Y los hijos aprendieron mal. Y los hijos comenzaron a vivir en una nación mal. Y los que empezaron a reinar entendieron y adoptaron costumbres paganas, al cual Dios le había dicho que no las adoptaran, que no se unieran con mujeres. Y aparece alguien aquí tremendamente. Aparece nada más y nada menos que Acab. Verso 29. ¿Cómo dice? ¿Quién? Amén. Ahora mire esto. Verso 34. No, bueno, yo se lo voy a leer un poquitico aquí. Vamos a ver los últimos versos. Leímos el 29, ¿no? En el año 38 de Asa, el rey de Judá, Acab, hijo de Omri, comenzó a reinar y reinó sobre Israel, Samaria, 22 años. Acab, hijo de Omri, hizo lo bueno. ¿Cómo dice ahí? Hizo, ¿qué hizo? Lo malo. Hizo lo malo. Creo que yo estoy leyendo en versión NBI. Hizo lo malo. Verso 30, hizo lo malo ante los ojos del Señor, más que todo costumbres aprendidas, hasta que alguien corta con ellas, hasta que aparece alguien que quiere cortar con ellas. Por eso es que hay ahora TikTok por ahí que quieren traerse el de Guatemala, al de ¿cómo se llama? Al de El Salvador. Pero déjeme decirle algo, cada vez que usted pone su mirada en los hombres, si ponemos la mirada en Cristo Jesús, Dios nos va a traer un presidente que tenga el corazón de Dios. Pero miren lo que sucede. Hizo lo malo delante del Señor. Hizo lo malo delante del Señor. Peor que los de antes, los que precedieron. ¿Por qué? Porque déjenme decirles, lamentándolo mucho, muchos presidentes de esta nación lo que hicieron fue entregar esta nación en manos de brujos, hechiceros. Entregaron las manos a Dios, hicieron sacrificios de animales y de sacrificios humanos. Por eso Dios está gimiendo. ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene un propósito en esta nación. No sé si usted lo cree, yo lo creo. Y voy a terminar con esto. Pero dice que entonces este rey trajo nada más y nada menos de los otros reyes. No se hablan de sus reinas, de sus esposas, pero de este fue tan malvado en un momento y fue tan perverso que de este se hablan cosas buenas y cosas malas, pero se habla tan tremendamente de él porque él nada más y nada menos que trajo a su reinado a una mujer que Dios no le había dado permiso para que la tuviera. Y aparece hasta el sol de hoy como una referencia de un espíritu llamado Jezabel.
Y el espíritu jezabélico es el que viene a cortar liderazgo, es el que viene a cortar gente, es el que viene a cortar los propósitos, es lo que viene alguien que se está levantando en el Señor y viene a querer cortar. Y él que quiere cortar la cabeza a los pastores, para que es lo que se comienzan a hablar de los pastores, de los líderes, y comienzan a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Y heredamos cosas que Dios no nos permitió que heredáramos. Y como iglesia, como nación, heredamos. ¿Dónde comenzó todo? Yo quiero preguntar, ¿dónde comenzó toda esta herencia? Diga conmigo, en una casa. Porque en tu casa es donde comienzan todas las cosas, no aquí. En mi casa es donde comienza esto. Yo me reventaba con los músicos cuando los músicos venían aquí, y yo lo hacía con ellos, pero yo les decía, esto no me agrada. Vamos a comenzar el servicio, vamos a orar todos juntos aquí. Y yo les preguntaba, ¿y cuándo oraste en casa? ¿Cuándo te preparaste en casa? Porque muchos de nosotros oramos aquí, pero en casa no. Venimos a la iglesia como blancas palomas, pero en casa ¿qué? Como nuestra vida en casa. Y en casa es donde nosotros vamos a tener la referencia, o nosotros no, Dios tiene la referencia. Porque la Biblia dice que lo que haces en lo secreto, Dios te lo va a recompensar en lo público. Ahora, ¿qué tuvo que hacer Dios? Con esto termino para poder seguir la semana que viene. Ahora bien, aparece Elías. ¿Quién aparece? Por primera vez en su historia aparece un profeta que no había aparecido. Diga, alguien que estaba en los secretos. Diga conmigo, alguien que estaba en los secretos. Iglesia, prepárate, porque de los secretos Dios te va a sacar. Prepárate, porque de los secretos Dios va a sacar a muchos, pero va a hacer la referencia de lo que tú haces en casa y de quien tú eres en casa. No de lo que tú hagas aquí en la iglesia. No es de lo que tú, porque Dios no miró a David desde la guerra, siendo guerrero. Dios miró a David escondido en casa desde que nació. Dijo, este corazón me agrada. Lo marcó, lo separó de cosas para que no se contaminara, lo dejó allí. Los demás hermanos los mandaron a ser guerreros y ser tremendos, pero Dios dijo, no, David no, porque David no lo voy a exponer hasta que no lo haya preparado en los secretos de mi corazón, en casa, en casa. Cuando Dios estaba listo, lo promocionó. Y Dios hace que a gente le dé hambre para que los que van a heredar lo lleven. Porque primero, para heredar hay que servir primero. David tuvo que llevar la comida y después vio toda la situación y dijo, ¿quién es este? Nadie puede enfrentar gigantes si no enfrenta primero en casa y alrededor de su casa con osos y leones. Primero no hereda la valentía en Dios. Y heredó la valentía. Y apareció uno desconocido. Y de ahí en adelante fue tan tremendo este hombre que Dios incluso tuvo que tomarlo en vida. Dios no lo dejó que viera muerte. ¿Sabe por qué? Porque todavía está guardado para propósito. Yo no sé, pero aquí necesitamos ordenar algunas casas. Porque Dios no me usa, porque hay que ordenar casa. Pastor, ¿por qué Dios no me usa? Porque si no eres fiel en una célula, menos vas a ser fiel en una posición. Si no eres fiel al servicio allá, en las mesas allá, en la puerta, allá en el pasillo limpiando,
Si no eres fiel con algo mínimo que te coloquen, mínimo, una responsabilidad mínima, ¿usted cree que Dios lo va a poner en el reinado? Y déjeme decirle que mucha gente se conforma con la salvación, pero la salvación, gloria a Dios, la salvación. Pero déjeme decirle que en el reino de los cielos también va a haber jerarquía. Porque todavía están escritas las 12 columnas con los nombres de los apóstoles. Y cuando vayan a Dios le va, entonces va a decir, bueno, mira, ven acá, Juan, ven acá. Juan, ¿qué hiciste? Aquí tengo el libro, la memoria. Hiciste esto, hiciste esto. Te voy a poner tu corona. Y a tu corona, por lo que hiciste, te le voy a poner esta perla, esta perla, esta perla, esta perla, esta perla. Listo. Pero hay otros que le va a poner más perlas. Y hay otros que le va a decir, bendito es mi Padre, ven, de misericordia entraste. Porque la Biblia dice que nuestras obras, aún en el cielo, serían medidas. Medidas. No habla de salvación, habla de obras, habla de qué hiciste en casa, cómo trataste, cómo hiciste, qué hiciste por mi evangelio, qué hiciste por mí. Entonces Dios dice, bueno, oye, hojalata, te ganaste el premio de hojalata. Y usted lo ve como denigrante, pero eso es, ay, por lo menos me salvé, dice usted. Ay, hermano, por favor, como que usted me diga, ¿cuándo quiere vivir? ¿En un rancho o en una quinta? Ay, gloria a Dios por el rancho. Sí, gloria a Dios por el rancho. Y gloria a Dios que el rancho Dios te lo dio, pero no pueden pasar los años y tú solamente vivas en el rancho. Y algunos dicen, oye, que el pastor sí es cifrino. No, es que yo quiero vivir como hijo de rey de reyes y señor de señores. Y si el evangelio me está diciendo a mí que yo soy rey y sacerdote en esta tierra, tengo que vivir como rey y sacerdote. Por eso necesitamos tener buena herencia. Y le voy a decir algo, póngase en pie y cierro con esto. De gerencia buena. De gerencia buena. Usted me quiere prestar atención. La Biblia dice, no puede hacer el hijo sino lo que ve hacer el padre. ¿Y sabe por qué muchos padres no le pueden reclamar a sus hijos cosas que están en pecado? Porque ellos mismos están en pecado. Y allí es donde comienza la pérdida de la autoridad. ¿Sabe por qué muchos no predican? Porque sus vecinos alrededor saben la condición, cómo viven. ¿Sabe por qué muchos de nosotros no abrimos celular en la casa de nosotros? Muchas veces porque decimos, no vamos a meter la gente allí. No, es que la gente se va a dar cuenta de la condición de mi casa. ¿Qué herencia le estamos dejando a nuestros hijos? Pero déjame decirte algo. Míreme un momento. Lo que viene para esta nación, se lo vuelvo a repetir, viene exclusivamente para los que son fieles. Y Dios está provocando. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque estoy hablando de que toda transformación. Me gustó mucho una propaganda de Venevisión. Venevisión tuvo una propaganda un tiempo que decía: nada cambia. Nada cambia. Voltéesele al que tiene al lado, al que tiene cerca, al que tiene atrás. Voltéesele a alguien.
Dígale, nada cambia si tú no cambias. ¿Quiere que se lo demuestre? ¿Cuántos saben que Dios es Dios? ¿Y cuántos todavía tienen problemas consigo mismo? Entonces nada cambia, aunque Dios está, escúcheme, y no estoy limitando el poder de Dios, Dios me libre, pero Dios tiene algo que cumple principios de legalidad. Por eso Él dice, estoy a la puerta y llamo. ¿A cuántos Dios les está llamando? ¿A cuántos Dios les está llamando? La Biblia dice que Dios no quiere que nadie. Entonces en el corazón de Dios, Dios quiere que nadie se pierda. ¿Y por qué la gente se pierde? Porque Dios puso algo dentro de nosotros que es inquebrantable para Él mismo y se llama voluntad. Lamentándolo mucho, no hemos entendido el poder que Dios nos ha entregado en la voluntad. Ahora déjenme decirle algo también importante. ¿Por qué están sucediendo acontecimientos? ¿Por qué ha vivido momentos y hemos vivido momentos difíciles como nación? ¿Por qué hemos vivido crisis? ¿Por qué hemos vivido como ninguna otra nación ha vivido crisis? ¿Sabe por qué? Porque es necesario como Cristo humillarnos hasta lo sumo. Y le voy a decir algo proféticamente aquí. Y soy responsable ante Dios de lo que voy a decir. Deuteronomio capítulo 32 verso 21. Por eso estoy hablando, porque todo cambia cuando cambiamos. Cuando nosotros cambiamos y le damos la oportunidad a Dios, entonces Dios ¿qué hace? Dios transforma. ¿Sabe? Cuando le damos la oportunidad, Dios entra en nuestro corazón, entonces todas las cosas cambian. Lea conmigo. Me provocaron. Le estoy transfiriendo la unción que Dios está diciendo. Si acomodamos nuestras casas reales en Cristo Jesús, le aseguro que en los próximos días esta iglesia y todas las iglesias de Venezuela serán 3 veces y 10 veces más grande de lo que en Latinoamérica hay iglesias. Pero así como les hablé de Reyes, el 16, el 17 y el 18, ¿sabe lo que dijo el profeta Elías? Dijo, no lloverá, porque Dios se molestó tanto. Y la semana que viene les voy a hablar ahora de la lluvia que viene. Ahora sí Dios me está dando permiso de decir cosas que viene. Y ahora sí nos vamos a alegrar con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Y ahora nos vamos a alegrar con todos los que en casa establecen a Jesús como Señor y Salvador. Ahora sí nos vamos a alegrar con todos los que vamos a cumplir el propósito de Dios, porque seremos 1000 veces más. Deuteronomio 5 dice: Jehová, Dios de vuestros padres, os ha multiplicado y hoy sois 1000 veces más. Pero mire, me provocaron celos con lo que no es. Dios le está diciendo, ustedes me provocaron porque ustedes tuvieron otros ídolos. Y yo sé que usted, iglesia, no tiene ídolos de Acera, ni de Baal, ni de Diabla Bárbara, de ninguno de ellos. Pero hay ídolos que están en el corazón todavía. Oremos al Señor para que el Señor quite todo ídolo. Puede ser casa,
puede ser niños, puede ser hijos, puede ser esposo, puede ser necesidad fisiológicas, puede ser ansiedad por tener cosas, puede ser necesidad al dinero, puede ser carro, casa, hijo, hija, esposa, esposo, nación, familia, madre, padre, hijos que se han puesto como ídolos en el corazón. Pero Dios dice que me han hecho airar, me han hecho decir: ¿cómo me enojé porque ustedes trajeron ídolos inútiles? No, ustedes no son inútiles, estoy hablando de los ídolos. Pues yo haré que ustedes sientan envidia. ¿Sabe de quién está hablando aquí? ¿Sabe de quién está hablando aquí? Les digo proféticamente, aquí está hablando de Israel. Aquí está hablándole al pueblo de Israel. Se volvieron, trajeron un becerro, trajeron cosas, se metieron con los ídolos allá en Egipto y trajeron costumbre, cultura, y están haciendo cosas en casa, aunque saben que yo soy su Señor y van camino a una tierra prometida. Todavía hay cosas que necesitamos sacar de casa y enseñar a nuestros hijos la palabra, como lo hizo Loida Eunice. Y dice: pues yo haré que ustedes sientan envidia de los que no son pueblo. Y para ese momento Venezuela ni existía. Los que no son pueblo, y le estaba diciendo: los que no son pueblo de Israel, los que no son mi pueblo. Por eso Dios dijo: entonces me haré de un pueblo, una nación santa, que yo voy a adquirir con la sangre de mi Hijo. Y a todos los que le reciben, a los que creen en su nombre, nos dio potestad de ser llamados hijos, nación de Dios, pueblo escogido por Dios. Entonces mire esto, pero también esto tiene una doble referencia. Y dice entonces: haré que sientan envidia al pueblo de Israel de los que no son pueblo. Voy a irritarlos con una insensata. Y déjeme decirle que aunque no teníamos nombre, ahí apareció la nación de Venezuela. Todavía Dios no tenía nombre, pero yo le estoy diciendo que Dios entonces hizo que allí proféticamente se irritarán con una nación, y entonces les dará envidia, celos. ¿Sabe por qué yo le estoy diciendo esto? Porque yo quiero preparar mi casa, porque la gloria que viene para esta nación es tan grande que el mismo pueblo de Israel sentirá envidia, porque Dios decidió mudarse para Venezuela y Dios traerá el avivamiento. Estoy hablando proféticamente. Nos acomodamos de que hemos de ser insensatos. Enderecemos nuestra familia, enderecemos nuestra vida. El que esté en pecado, ordene y pida perdón. El que esté sin casarse, cásese. El que está robando, deje de robar. El que está en envidia, deje de ser envidioso. El que está en engaño, deje de engañar. El que está robando, deje de robar. El que está haciendo lo malo, deje de hacerlo delante del Señor, porque fuimos una nación insensata, pero ahora somos la nación escogida por Dios y bienaventurada Venezuela, cuyo Dios es Jehová. Por eso es que El Salvador
con el presidente que tiene, ha hecho declaraciones y está mejorando muchas cosas. Y aunque no tiene las riquezas que tiene Venezuela, está haciendo muchas cosas. Usted se imagina lo que Dios hará. Pastor, pero aquí aparecemos allí. Pastor, le voy a decir algo aquí. Dios traerá a esta nación para traer envidia. Porque Dios dirá, si nosotros, el Israel dirá, si nosotros somos la nación de Dios. Pastor, Dios va a traer. Y en el libro de Romanos también lo habla. Porque esta palabra que se escribió hace muchos años comenzará a tener cumplimiento. Porque hasta ahora Israel se ha sentido tan poderosa, pero Dios traerá. Porque lo que Dios hará es que levantará a Venezuela, pero la nación de Israel, Dios le traerá testigos y le traerá gente y se convertirá su corazón a Dios. Por eso no hablamos del Israel. Ellos están en su tiempo. Aunque han hecho cosas que a Dios no le agradan, como lo que acaban de hacer, pronunciarse como una nación con aprobación a la aceptación de matrimonio igualitario. Una de las marchas más tremendas en el 2025 de la comunidad LGBTQ más y todas fue en Israel. Caminar en los mismos lugares donde caminó nuestro Salvador. Por eso Dios trae esta nación. Y después les daré más. Quería darles algo más, pero hasta aquí. Levante sus manos. Dígale conmigo, Señor Jesús, lo que tenga que transformar en mi vida, hazlo. Lo que yo tenga que transformar en mi casa, en mi corazón, en mis hijos, en mi familia, mi esposa, mi esposo, ayúdame a transformarlo, ayúdame a cambiarlo. Mi casa y yo serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Por eso en esta hora creo que tú eres mi Señor y mi Salvador. Eres el Dios de mi casa. Lo que tenga que transformar, lo que tengas que cambiar, en mí cámbialo. Porque mi casa será llamada casa de justicia y de salvación. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos le dan gracias a Dios?
Yo quiero que salgas. Ya podemos ir cerrando, pero yo quiero que salgas con una mentalidad diferente. Todos los mensajes que Dios me ha traído a que vaya dando son mensajes de transformar primero el piso, porque Venezuela y nuestras vidas han tenido muchos pisos de arena, y Dios quiere que fundamentemos nuestra casa en la roca que es Cristo. Amén. Así que levante sus manos, dígale: Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu bendición, gracias por tu protección, gracias porque velaré, diga velaré, que en mi casa, mis hijos, mi familia les sirvan a usted, al único y verdadero Dios. Amén y amén. Qué bueno, Dios. Dele un fuerte aplauso al Señor. Amén. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso al Señor? Despedimos la transmisión. Dios les bendiga a todos en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Quiero informarles que puede sentarse. Mañana lunes vamos a tener reunión. Ok, mañana lunes vamos a tener reunión. Y mañana lunes, con solo el equipo de 12,